con distancia lumínica o puede ser con distancia de diámetro angular. Aquí se usan las oscilaciones bariónicas acústicas, el pico acústico, la red cósmica de fondo. Todos estos nos constriñen bien la curvatura del universo, y los valores de la constante cosmológica en función son degenerados, no nos pueden dar uno u otro, sino la relación que hay entre ellos. Y hay los métodos importantísimos, que son los métodos de crecimiento de estructuras. En el universo todo el tiempo está formándose, las estructuras están evolucionando, y cómo se van colapsando, formando estas estructuras, las galaxias básicamente, los cúmulos de galaxias, depende justamente de cómo se está expandiendo el universo y de si existe o no existe la constante cosmológica. Entonces, en realidad, la determinación, por ejemplo aquí en el simple diagrama omega lambda contra omega materia, las supernovas más o menos nos dan una relación. En realidad no te dicen exactamente dónde está el valor de cada uno de estos parámetros, te dan una relación. Pero si lo combinamos con las determinaciones, por ejemplo, del primer pico acústico de la relación cósmica de fondo, ese nos dice que el universo es plano, ya se intersectan dos. Si usamos otro sondeo cosmológico de las oscilaciones bariónicas acústicas, tenemos otra restricción que es medio ortogonal, y entonces ya se va convirtiendo ahí el modelo preferido, que siempre cae el modelo lambda CDM, ¿no? Es consistente. Entonces, cuando se descubrieron esto de las supernovas en el final de los 90, la gente era muy escéptica. Lo que realmente ayudó mucho a creer en esto, bueno, no es cuestión de creer o no creer, sino a hacerlo sólido, fueron los descubrimientos del boomerang y luego del WMAP de que la curvatura es plana. Eso mostró que hay una intersección y que, bueno, domina la constante cosmológica al día de hoy. Y bueno, el crecimiento de las estructuras, decía, el universo está creciendo, las estructuras todo el tiempo se van haciendo más densas y va formando va tejiendo toda esa estructura filamentaria. Y cómo crece la densidad de estas estructuras depende, no se ve bien acá, pero de un factor que se llama el factor de crecimiento, que en cada modelo cosmológico es diferente. En el lambda CDM, por ejemplo, esto es el tiempo, hacia el pasado. En el lambda CDM, por ejemplo, el factor de crecimiento normalizado al día de hoy, la mitad lo obtuvo en una época más temprana. En el lambda CDM se pueden formar estructuras más tempranas. En un modelo, por ejemplo, crítico, es más tardía la formación de estructuras. Y ahí los astrónomos pues, pueden poner sus cotas con las observaciones. Ponemos cotas en el diagrama de Hubble, en el espectro de potencias, ahora sí tengo que ir volando. El espectro de potencias es justamente lo que se infiere de observar, hacer conteos de miles o cientos de miles de galaxias. Entonces, aquí tienen ustedes una escala contra la densidad o el espectro de potencias. La amplitud del espectro de potencias nos dice cómo crecen son test de crecimiento. Si nosotros podemos constreñir cómo es la forma, la amplitud de este espectro de potencias en cada parte en cada escala, podemos poner cotas a cómo ha evolucionado la estructura, y eso depende de los parámetros cosmológicos. Por otro lado, en el espectro de potencias hay características como los picos acústicos, estos que se ven al día de hoy, son herencia de los picos acústicos en la época de la recombinación, y las escalas de estos picos acústicos son las oscilaciones bariónicas acústicas, son otro indicador de distancia muy preciso. Es de hecho la esperanza ahorita para medir hasta corriente infrarrojo 3 cómo es la expansión del universo usando estos de las oscilaciones bariónicas acústicas. Entonces hay indicadores de crecimiento de estructura, hay indicadores geométricos de distancias. Nada más quiero aquí hacerles énfasis en que en los años 90 ya usando por ejemplo la función de correlación, esta es la función de correlación observada, es la misma en estos cuatro, y poniendo diferentes modelos cosmológicos, el que siempre mejor le pegaba era el lambda CDM, ustedes lo ven acá, es el que mejor diferencias tiene con relación a los otros. Es decir, la formación de estructuras y lo que queda impreso al día de hoy en la distribución de galaxias, ya nos dice de que el mejor modelo siempre tendría que ser el lambda CDM. Ahorita los métodos que se van a usar, hay muchos, la abundancia de cúmulos, cómo evolucionan, otro método que se va a usar es la tomografía con lente débil, se va a hacer un recuento de cómo era la distribución de masa desde el día de hoy hasta altos corrimientos al rojo. Hay muchos otros métodos que se están usando, cada uno tiene sus pros y sus contras. Ahorita los más usados para entender la expansión acelerada del universo son el lente gravitatorio, las supernovas obviamente, las oscilaciones bariónicas acústicas y la abundancia de cúmulos. Cada uno tiene sus pros y contras. Y bueno, los experimentos que hay programados para los siguientes años está el GEDEX, que es, ahorita les comento unas palabras de esto, el Dark Energy Survey, el Big Boss, en el cual va a participar aquí el grupo mexicano, con Axel y Jorge. Y bueno, hasta ahora todos estos experimentos, por lo menos hasta 2011, pues muestran lo que les decía, de que el modelo lambda CDM es consistente. Las conclusiones las remarco de un review de Friedman et al. Básicamente, todas las observaciones muestran de que la densidad de energía oscura es del
76%. El índice de la ecuación de estado es -1, no es ni más ni menos, con cierta error, y que la constante cosmológica empezó a dominar a partir de Z.4 más o menos. A partir de ahí, el universo empezó a expandirse aceleradamente. Ahora, si relajamos la condición de que esta es una constante, de que el índice de la ecuación de estado, metemos otros modelos de energía oscura, entonces ya la restricción es más si suponemos una evolución de este tipo, ya es más, obviamente, ruidosa, y para eso están los siguientes experimentos, para poner una cuota más exacta a cómo evoluciona esa energía oscura, pero por el momento lambda CDM con relatividad general pasan la prueba. Lo que sí se necesitan son más sondeos para descartar toda la plétora de cosmologías alternativas que hay, extensiones de la relatividad general. Cada uno hace sus predicciones, y bueno, la idea es que con las observaciones futuras podamos construir. Nada más para hacer propaganda, este es el proyecto GEDEX, en el cual participa su PI, uno de los PIs, Nick Drori, del Instituto de Astronomía, es uno de los telescopios más grandes del mundo que está en Texas, y este telescopio va a ser dedicado para hacer conteos de galaxias emisoras en Lyman alfa a zetas a corrientes al rojo, o cuando el universo tenía mucho menos de la mitad hasta un décimo de su tamaño actual. Y con estos conteos, el GEDEX va a poder poner cotas al parámetro de Hubble con una precisión mucho mayor que los experimentos actuales como el Wiggle, el BOSS o incluso el Super BOSS. Entonces es un experimento que está en curso. Bueno, entonces lo que quiero decirles, básicamente para culminar, es de que ahorita las observaciones, tanto de cómo evolucionan las estructuras, la distribución de galaxias, como las oscilaciones geométricas directas, supernovas, oscilaciones acústicas, bariones, etc., todas son necesarias, estallidos rayos gamma, todas son necesarias para poder constreñir la complejidad, porque son muchísimos parámetros, son más de 20 parámetros en realidad los que tiene el universo sencillito. Entonces, constreñirlos todos de una manera autoconsistente no es tarea fácil, es una tarea complejísima, de mucha estadística, de muchas observaciones, y en eso está ahorita pues, la comunidad para saber qué es la energía oscura. Gracias. Gracias a Vladimir, y a ver, queremos ver si hay preguntas, sobre todo de los estudiantes. Más que pregunta, un comentario. Hay una suposición inherente a todo esto, o sea, esta suposición que el universo puede ser descrito en su evolución reciente, cuando está dominado por la materia, mediante un modelo homogéneo con perturbaciones lineales, y hay de hecho una suposición de una escala de inhomogeneidad. Lo que quiero comentar es que esas son suposiciones, no hechos. Claro. Si esas suposiciones pueden ser contestadas, entonces puede haber una descripción alterna en la que no hace falta energía oscura. Sí, por eso empecé desde el principio. Hay que mencionar que todo esto depende. Llegaste tarde, ¿no? Empecé de ahí. Empecé hablando que es el modelo estándar, es eso, isotropía de homogeneidad y relatividad general, etc., ¿no? Pero sí. Perdón. ¿Otra pregunta? Por favor. Bueno, me gustaría saber me gustaría saber si hay alguna observación de la cual se pueda deducir que hay aceleración, porque me parece que el hecho de que uno diga que hay aceleración es porque el modelo estándar es el que es consistente y todo, y eso provoca aceleración. Bueno, creo que eso más o menos. No sé si hay alguna observación que sea independiente de modelos y que diga no, debe ser así. Sí, eso es muy difícil, ¿no? Porque entonces tienes que constreñir mucho, depende. Para ciertas restricciones uno tiene que proponer un modelo, es al modelo al cual haces el tipo cuadrado y determinas los parámetros de ese modelo. Entonces, hay ahorita los métodos más que se piensan hacer en el futuro, son restricciones directas de la constante del parámetro de Hubble. Mostré de hecho un ejemplo, ¿no? Son restricciones que no, independientes de modelo, a cada corrimiento al rojo se intenta determinar cómo era la H. Eso es muy complicado de hacer, necesita muchísima información, muchísimas observaciones, pero a eso va la gente, ¿no? Hacer, ahora sí, ya no determinar, inferir con minimizaciones en el diagrama de Hubble los parámetros cosmológicos, sino inferir directamente cómo era la expansión, la velocidad de expansión del universo a diferentes épocas. Y bueno, hay los experimentos, se necesita también mucha estadística para resolver sistemáticos, etc., ¿no? Pero a eso va, ¿no? Por lo pronto, cualquier modelo que ustedes proponen, pueden probarlo con las observaciones, y es eso lo que decía, el modelo que más ha sobrevivido a todos los tests, todos los sondeos que más o menos rápidamente presenté, es siempre el lambda CDM, es decir, constante cosmológica,
como explicación y dominio de ella con relación a la materia oscura. ¿Alguna otra pregunta? Aquí atrás. Fuerte pregunta sobre lo que se llama sobre las relaciones empíricas. Sí. Pero no hay ninguna relación teórica. Ese es el punto débil de este modelo, de este método, que basarse en lo empírico. Perdón, la pregunta fue si para las correlaciones empíricas que hemos usado para los estallidos solares gamma existe algún modelo teórico. O sea, son correlaciones empíricas que se han descubierto empíricamente, y lo empírico es peligroso en la astronomía porque siempre hay sesgos, depende si el astrónomo estaba borracho o no esa noche, en fin, depende de mil cosas, ¿no? Hay muchos sesgos. Entonces, lo empírico es peligroso. Entonces, hasta el momento no se ha llegado a tener, porque no hay una teoría todavía de los estallidos rayos gamma completa. Pero eso estamos trabajando, eso está trabajando mucha gente. Y cada vez se comprueba más y más que esas relaciones empíricas son correctas. O sea, con más datos, más puntos siempre, se van confirmando como relaciones que no dependen de tanto sesgo como se pensaba al principio, ¿no? Pero el punto clave es encontrar una explicación teórica de esas relaciones. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a la relación estiramiento-magnitud. ¿Qué tanto se comprende a nivel relativo y a nivel absoluto la evolución de las supernovas? Es una pregunta interesante y me agarras un poco en curva. Hasta donde sé, sí hay una especie de explicación a por qué la curva de luz depende de la luminosidad. Depende de los procesos que se dan después de la supernova, la desintegración de los elementos del cobalto, del hierro, etc. Pero otra vez es una relación empírica, aunque las explicaciones pseudoteóricas van en la dirección correcta, diríamos, ¿no? Pero hay que hacer trabajo también en esa dirección, entender más la física de estos estallidos, de las supernovas, ¿no? Del tipo 1A, para poderlos usar realmente con más libertad, ¿no? Bueno, pues le agradecemos a Vladimir. Gracias. La siguiente plática va a ser por el doctor Axel de la Macorra del Instituto de Física de la UNAM. El título de su plática es Explicación de la aceleración, energía oscura contra constante cosmológica. Entonces vamos a pasar ahora a la parte teórica de este columna. No sé qué es eso. Bueno, antes de empezar mi charla quisiera responder un poco la pregunta que se hizo hace un segundo sobre la aceleración del universo y más. Y yo diría que realmente es bastante limpia, por eso es el premio Nobel de la aceleración. No es un premio Nobel sobre si es energía oscura o constante cosmológica, no es un premio Nobel sobre el modelo